No, a las personas que no son especialistas en salud mental no les compete diagnosticar, no nos ayuda necesariamente, porque le vamos a terminar poniendo más foco en si cumplimos o no cumplimos que en ver lo que nos pasa. Sí podemos ir a un especialista y aún así nos diga que no tenemos un diagnóstico, ya estamos cuidando nuestra salud mental. Así es. Para no a veces caer en estos diagnósticos. Sientes que algo no cuadra, no está bien, ok, vamos al especialista a ver qué nos tiene para decir. Una evaluación, un descarte. Puede que en este episodio se toquen temas sensibles para ti o que te movilicen emocionalmente. Si es así, puedes escucharlo en otro momento o pedir ayuda profesional. Hola, yo soy Mariana y mi psicóloga dice que un diagnóstico no te define. Hola, yo soy Tamara y mi psicóloga dice que hoy en día todos buscan tener un diagnóstico. Mi psicóloga dice que no necesito de un diagnóstico para cuidar mi bienestar. Esto es Mi Psicóloga Dice, un podcast de salud mental, porque hoy en día que en redes sociales y en todos lados parecemos escuchar muchísima información sobre psicología, sobre salud mental, sobre bienestar, a veces terminamos un poco confundidos y venimos 3 psicólogas a conversar, preguntarnos y explicarte de manera simple qué es lo que nos pasa para que nos podamos entender mejor. Y hoy día vamos a hablar de los diagnósticos, porque hoy en día parece que estamos en una época en donde vemos las redes sociales inundadas de información, ¿no? Donde todo el mundo parece tener un diagnóstico de segundo nombre y de la nada parece que la información estuviera ahí y puede terminar siendo un poco confuso, ¿no? Están siendo mucho más presentes los diagnósticos y nos hacíamos un poco la pregunta de cómo así hoy estamos escuchando tanto más términos psicológicos y diagnósticos que antes. Sí, yo creo que en general siempre el buscar tener un diagnóstico es como el tratar de entender qué es lo que me pasa, ¿no? Uh-huh. Tratar de darle un sentido a por qué me comporto de tal manera o por qué de la nada tengo este comportamiento distinto a como suelo ser siempre. Uh-huh. Hay algo que me sorprende y no lo entiendo, entonces como la necesidad de explicar un poco, Uh-huh. ¿no? Qué es lo que ha pasado y cuando uno lee, ¿no?, las redes sociales, a veces hay comentarios muy atractivos de, mira, de repente si es que tienes estas características, puede ser que tengas esto, y tú dices, se te prende el foquito, Ajá. ¿no? Dices, te sientes identificado, dices, oye, esto me pasa a mí, ¿no? Uh-huh. Que eso puede ser bien importante también porque de alguna manera te valida, ¿no? Cuando uno se encuentra con una información que te resuena y sientes, uy, esto soy yo, me hace sentido, ¿no? Puede ser bastante positivo que uno se sienta validado cuando encuentra esa información, pero además el hecho de que se esté difundiendo muchísimo más, que estén bajando los estigmas, bajando los tabúes y nos permite entender mejor lo que nos pasa, sí hace que se tome más en cuenta la salud mental, ¿no? Con mayor libertad, menos estigmas, menos tabúes, ¿no? Uh-huh. Entra un poco más a la conversación pública. Sí, y además no sentir que es algo que solamente se tiene que hablar cuando uno tiene algo grave, Uh-huh. ¿no? Sino es como que todos podemos tener un poco de algo. Y incluso nos pasaba a nosotras como psicólogas cuando lo estudiábamos, ¿no? Estudiábamos, leíamos diagnósticos y la nada, mira, se parece tal. Yo tengo se parece tal. Es cierto, ¿No? sí. Pero es que es muy atractivo, ¿no? Y creo que también ahí está un poquito el riesgo porque todo entra en un post también, ¿no? Sí. Uno hace una lista y todos tenemos cosas con las que nos podemos identificar fácilmente, uh-huh. Y eso también lo hace bien atractivo, pero también es un poco riesgoso, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que podrían ser como los riesgos de también que esté esa información tan accesible y podamos tan sueltamente, ¿no? Hablar de diagnósticos así nomás? Yo justo escuché una analogía que me gustó, que era como que autodiagnosticarte era como darle un set de cirugía a una persona que se acababa de romper el fémur. Y decirle... ¿Qué extremo suena? A ver, ¿cómo lo arreglas tú solo? ¿Y a qué iba con esto? A que puede ser, en verdad, riesgoso también el nosotros creer que cuando leemos algo de redes sociales uh-huh. implica de que ya me puedo diagnosticar. Si es que uh-huh. tengo tales criterios, entonces ya soy TDAH o no, ya soy bipolar, ya tengo bipolaridad, tengo TLP, y eso también genera mucha ansiedad y a veces de manera innecesaria, ¿no? ¿Tú qué piensas? Creo que es bien importante lo que dices porque definitivamente hay un impacto emocional cuando uno se encuentra con un diagnóstico, ¿no? Si te lo da un profesional o si te lo encuentras en redes sociales o si tú te metes a investigar porque te genera curiosidad y algo te resuena
o piensas que lo tienes, o incluso la idea de preguntarte que lo puedes tener, tiene un impacto emocional, que puede tener un lado positivo, como el que decíamos hace un rato, de la validación que te da decir, eso no me lo estoy inventando, hay una razón detrás de lo que me está ocurriendo, de lo que siento, ¿no? Empiezan a hacerte sentido muchas cosas y puede ser muy aliviante, muy aliviador. También puede ser que genere mucha ansiedad, mucha preocupación, un montón de temor, ¿no? Vergüenza de, ¿no? Sentirte diferente o sentir que tienes una patología. Y sí hay un proceso de encontrarse con el diagnóstico que uno puede vivirlo o bien acompañado, con explicación, con comprensión, ¿no? Con entender ese diagnóstico en ti, ¿no? Que es diferente a las otras personas que te pueden tener el mismo diagnóstico. Dices, ¿no? Como con un terapeuta, por ejemplo. Con un terapeuta, ¿no? Cuando recibes un diagnóstico de forma profesional, implica que hay que poder entender qué cosa es lo que te estén diagnosticando, igualito Exacto. que cuando uno va al médico y el médico te dice, esto Exacto. es lo que tienes y por qué y cómo funciona. ¿No? Y te acompaña en el camino de entenderlo. Así es, y eso puede no pasar también cuando uno se autodiagnostica, ¿no? Exacto. Bueno, además del hecho de que puede ese autodiagnóstico no ser real, no ser verídico, ¿no? Exacto. A veces es un poco como reducir todo, ¿no? Si es que tu pareja tiene 3 características, cuidado. Puedes estar tratando con un narcisista o es verdad. Algo que te genere un poco de, ¿no? Alarma y en realidad nadie te está acompañando, como tú dices, a entender qué es lo que pasa. Que es otro de los riesgos, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico a la ligera, hay que tomarlo con pinzas, porque, digamos, hay criterios cuando uno ve un diagnóstico y te ponen una lista normalmente, ¿no? Primero que nada, las personas comunes no tienen experiencia clínica suficiente no tienen experiencia clínica como para poder diferenciar qué cosa o qué aspecto de nuestra personalidad, de nuestra conducta, cumple o no cumple con un criterio. Exacto. ¿No? Y hay un montón de estos, criterios que son cosas que todos tenemos. Todos tenemos fluctuaciones en nuestras emociones, en nuestra conducta, en la forma en la que pensamos. Además que la mente no es algo estático, ¿no? O sea, el estado mental va cambiando conforme uno va creciendo, conforme va teniendo distintas experiencias. Entonces no podemos decir de que porque a veces en un momento nos sentimos con ansiedad, ya tengo un trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? Que es bien importante esa diferencia, ¿no? Porque a veces sí terminamos, y esto es quizás otro de los temas que vemos bastante en redes sociales, usando los términos como si fueran indistintos, ¿no? Esta diferencia que acabas de hacer, ansiedad o un trastorno de ansiedad generalizado, estar triste o tener depresión, ¿no? Y que además ya empiezan a formar parte de nuestro vocabulario, ¿no? Estoy deprimido, estoy ansioso, y no significa que no podamos usar las palabras. Claro. Pero saltar de una conducta, un sentimiento aislado, a un diagnóstico es totalmente distinto. Así ¿no? es. O sea, este fin de semana estuve súper deprimida porque, no sé, no pude lavar la ropa a la hora que... Ya, pero no es lo mismo que decir, oye, estuve triste. Así es. Se usa a veces en ya la cotidianidad términos que en verdad son clínicos, ¿no? Y de alguna manera eso pasa a veces también socialmente, nos terminamos como apropiando de conceptos, tal vez no solo de psicología, sino otros temas también, y empiezan a tomar como un significado más coloquial y social. Claro. ¿no? Pero claro, con los psicólogos vemos esos términos en redes sociales y nos salta un poco la alarma, porque podemos caer también en esta tendencia a diagnosticar al resto del mundo, o a romantizar los propios, los propios diagnósticos, o tomarlo un poco a la ligera y asumir que uno tiene algo que no, y aparecen también, ¿qué piensas de estos pseudodiagnósticos de redes sociales, estos como conceptos que suenan psicológicos, pero no lo son, los hemos visto un montón, ¿no? La pareja tóxica, ¿no? Sí. El amor propio, mi pareja narcisista, ¿no? Sí, y a veces confunde, ¿no? Porque de repente mucha gente que no tiene por qué saberlo porque no ha estudiado psicología, creerá que sí es un diagnóstico. Entonces dicen, oye, sí, yo tengo falta de amor propio como si fuera diagnóstico, me etiqueté, ¿no? Y además, como hablabas hace un rato, en verdad cuando tú tienes un diagnóstico, al final es que la terapeuta o el terapeuta te va acompañando en ese camino a entender. En cambio, si tú te autodiagnosticas, estás sola en ese camino con ansiedad o confundido y es difícil también, ¿no? ¿Qué hago a partir de esto?
No, yo creo que algo que estás diciendo me parece bien importante, que también hay que considerar que no todo el mundo tiene fácil acceso a una atención en salud mental profesional que te pueda permitir saber si es que cumples con un diagnóstico o no. Pero eso no significa que uno necesite necesariamente un diagnóstico para poder escuchar y reconocer si hay algo que no se está sintiendo bien, ¿no? Tampoco hay que quedarnos con la idea de que o tienes el diagnóstico o no tienes el diagnóstico. Si lo tienes, vale lo que estás sintiendo y vale tu dificultad, y si no lo tienes, pues no. Hay un montón de cosas que uno puede estar sintiendo de lo que le pasa a uno, de problemas en mis relaciones de pareja, dificultades ¿no? en mi conducta, en mis emociones, en mis relaciones interpersonales, y que vale la pena y es necesario atender, y no necesitamos encontrar una palabra diagnóstica para poderlos validar. Exacto. Pero muchas veces lo que necesitamos es la validación del reconocimiento, y eso es algo que también uno mismo se lo puede dar, ¿no? Sin necesidad de ponerle una etiqueta encima. Bueno, sí, y de acuerdo con que no teníamos que reducir todo a la idea de diagnóstico o no diagnóstico, no tiene que ser tan dicotómico, ¿verdad? Así es. O sea, en realidad no es que nosotros tenemos que cumplir con todos los criterios para decir me siento mal. Puede uno tener 1 o 2 criterios y aún así sentirte mal, y es importante validar eso, ¿no? Que le des importancia, incluso desde el lado de la prevención, ¿no? No tenemos que ir solamente cuando ya estamos tan mal que necesitamos ir corriendo al psicólogo. Incluso cuando ya tenemos, digamos, el diagnóstico, es algo que vemos mucho también. Validar, digamos, este descubrimiento, ¿no? de lo que nos pasa, podemos terminar también cayendo en romantizar esta palabra, porque claro, me reconcilio ¿no? con mis dificultades, me reconcilio con mi diagnóstico, es un proceso de entenderme, pero uno no tampoco podemos terminar perdiendo de vista que puede traer también una serie de dificultades y de dolores, y que no tenemos tampoco que caer en la idealización de lo que nos pasa. Por ejemplo, la película One Flew Over the Cuckoo's Nest, en español Atrapados sin salida, de 1975, protagonizada por Jack Nicholson y dirigida por Milos Forman, nos habla de la historia de estos pacientes en un hospital psiquiátrico, en donde podemos nosotras ver con muchísimo más detalle la vida, ¿no? El diagnóstico como característica principal de una persona, ¿no? Es una película en la que está muy... Es excelente. Es buenísima, ¿no? Y es bien radicalizado como la imagen de el paciente psiquiátrico, sí, ¿no? Exagerado, radical, ¿no? Es una imagen como bastante estigmatizada que ya no se usa tanto, ¿no? Además en este modelo manicomial. Y además siento de que el personaje principal, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, es Jack Nicholson, pero él siento que les dio la oportunidad de verlos a ellos, a los pacientes, desde otro punto de vista. Ya no los redujo solamente a su diagnóstico, ¿no? Sino los empezó simplemente por tratarlos como trataría a sus amigos. Recupera la humanidad. Los humanizó. Así es, y creo que es un punto de vista bien importante de recuperar, que la dicotomía, tener o no tener un diagnóstico, no te saca de tu humanidad, no te saca del resto de aspectos que te componen como ser humano, ¿no? Y quizás... si bien es una película que rompe muchísimo con ese paradigma, sí la experiencia que tenemos con estas referencias cinematográficas, sociales, de televisión, de que un diagnóstico de salud mental te convierte automáticamente en un paciente psiquiátrico grave, ¿no? Exacto. Entonces, y tampoco es que sean incapacitados o que no puedan salir de eso, ¿verdad? Así es. Son personas con ilusiones, deseos, fantasías. Así es. Entonces, también nos hacemos la pregunta, ¿son necesarios los diagnósticos? ¿Nos ayudan? ¿Estigmatizan? ¿Hay alguna forma de tener un diagnóstico de salud mental que no caiga en esta dicotomía? Depende. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende cómo nos relacionamos con nuestro diagnóstico? ¿De qué depende qué tanto nos representa? En realidad, de un montón de factores, de si está hecho por un profesional de salud mental, si podemos entendernos a nosotros mismos en nuestra totalidad y no solo en base al diagnóstico específico que nos han dado, y de también
bueno, de un montón de factores externos como el apoyo familiar, el apoyo social, la información a la que accedemos y qué posibilidades tenemos para continuar atendiendo nuestra salud mental cuando ya hemos recibido el diagnóstico. Exacto. En realidad el diagnóstico sí es importante que se haga a través de la ayuda de un profesional, ¿no? Y sí es importante entender de que este profesional se ha formado, ya sea tomando pruebas, haciendo entrevistas, o sea, no es que nos toma 10 minutos hacer el diagnóstico o mirar y decir tú tienes esto, sino en realidad son varias sesiones. Y además está este otro tema en que los diagnósticos no son estáticos en el tiempo, ¿no? Exacto. Los diagnósticos pueden ir cambiando y evolucionando con nosotros, pero tampoco son definitivos, ¿no? Exacto. ¿Cómo entender entonces los diagnósticos? En realidad depende un montón de factores, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que la etiqueta no nos define en nuestra totalidad, ¿no? Yo no soy mi diagnóstico. El diagnóstico es parte de mí, pero no soy yo enteramente. No me puedo reducir al diagnóstico. Así es, ¿no? No explica todo de mí, puede explicar un montón de cosas, pero depende también si está explicando algo que es estructural en mí a lo largo de mi vida, digamos, esto que siempre he llamado como parte de mi personalidad, ¿no? De que yo siempre he sido irritable, pero desde niño, ok, es algo que me acompaña a lo largo de la vida y me representa un poco, me define como persona, o estamos hablando de un diagnóstico que es contextual, coyuntural, que se ha desarrollado, que he tenido en este momento de mi vida por las circunstancias que he pasado, ¿no? Más trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, ¿no? Más contextuales. Primero hay que entenderlo un poquito más en la palabra, ¿no? Segundo, lo que decíamos que el diagnóstico evoluciona también, ¿no? Es distinto dependiendo de la etapa de vida en la que estamos, ¿no? Y entenderlo un poquito más de forma general. Y sí es importante también salir un poco de esta dicotomía de manual de tener o no tener el diagnóstico. Primero, por lo que decíamos hace un rato, de que el hecho de que uno no cumpla con, no sé, los 7 criterios mínimos para tener tal diagnóstico, no significa que no tengamos nada. Exacto. ¿No? A veces no llegamos a los 7, pero tenemos 5. No importa, lo importante es como validar que estamos experimentando algo que es difícil y que necesita atención. Y puede haber igual sufrimiento psíquico, ¿no? Así es. Y no podemos decir, no, pero no llegué a tener ningún diagnóstico, entonces significa de que no le tengo que prestar atención a mi salud mental. O sea, igual hay una realidad, ¿no? Lo que tú sientes es verdadero. Así es. ¿No? Y no implica tampoco que a veces nos pasen otras cosas que no tienen nada que ver con el diagnóstico, ¿no? Pasa muchas veces que cuando nos amistamos con esta palabra y la empezamos a usar para definirnos, ¿no? Como por ejemplo, discúlpame, ¿no? Es que tengo bipolaridad, soy bipolar, ¿no? Eso no significa que las cosas no te pueden molestar porque alguien te faltó el respeto, te trató mal y el estado de ánimo, Exacto. ¿no? Se te ve afectado y también eres humano en otros aspectos de tu vida, también te afectan un montón de cosas, ¿no? Y no todo lo que te ocurre tiene que ver necesariamente con tu diagnóstico. Digamos, es un filtro que sí afecta a distintas áreas de tu vida, pero también hay un montón de otras que no se van a explicar por tu diagnóstico y es importante también no reducirnos a eso. Ajá, o no decir, justo lo que en relación a lo que decías, yo pensaba, también el otro lado, no decir solamente, ya, bueno, esto me pasó porque tengo esto. Así es. ¿No? Entonces, ya justificar todo lo que tengo como si no pudiéramos hacer nada. De hecho, ¿para qué sirven los diagnósticos también? Como a punto de partida. Es verdad. ¿No? O Es sea, verdad. te puedo aliviarme o entender con un profesional qué es esto y hacia dónde voy entonces. O sea, tengo este diagnóstico y cuál es el camino ahora. Ya me estoy Bueno, es que aprendiendo. recordemos eso, que para los diagnósticos surgen también para que los profesionales podamos entender a nuestro paciente y orientar cuál es nuestra ruta y cómo trabajar con esta persona. O sea, el diagnóstico es una ruta implica una ruta de comprensión y de tratamiento. Exacto, no es una etiqueta. De repente, no es como, ya tengo el diagnóstico y ahí se acabó. No, o sea, es más bien como la primera herramienta que necesitas para trabajar. Entonces, sí, tal vez sí podríamos preguntarnos
¿para qué sirve tener un diagnóstico? Porque si me ayuda a entenderme, pero no me define. Lo uso para explicarme, pero no debería ser mi explicación para todo, para no reducirme a eso. Me valida, pero tampoco lo debo romantizar. Puede ser bien confuso entonces, ¿no? Entonces, ¿para qué sí nos pueden servir los diagnósticos? No nosotras, las profesionales, pero tal vez para una persona que está en duda si tiene o no tiene algo, ¿no? Si tiene o no tiene un cuadro. Si le han diagnosticado, tal vez tiene temor a irse a diagnosticar. Claro. O si le han diagnosticado y no sabe si comunicarlo o no comunicarlo y qué hacer con eso, ¿de qué manera sí le podría servir? Tal vez saber si tiene un diagnóstico. Yo creo que es importante un diagnóstico porque uno, te da alivio a no sentirte solo, ¿verdad? No es que tú dices, no sé qué es lo que tengo, simplemente soy flojo. No. O sea, lo que tenías y todas las conductas o emociones que sentías estaban relacionadas con algo. Dos, es importante de que te orientas en un proceso, ¿no? Y tres, creo que es importante también entender las dificultades, pero también las capacidades o habilidades que tú tienes para continuar, ¿no? No significa de que por tener un diagnóstico, entonces yo ya no voy a poder lograr otros objetivos en mi vida o no voy a poder lograr lo que me propongo. Son cosas distintas, ¿no? Sí, porque además tal vez tenemos un poco este temor de que un diagnóstico va a ser limitante. También depende del diagnóstico que recibamos. Y puede que haya algunos diagnósticos que sí nos generen muchas dificultades en distintos aspectos de nuestra vida, dependiendo de qué sea lo que tengamos y de un montón de otros factores, de cuánto apoyo tengamos, cuántos recursos personales y aptitudes y capacidades tengamos, de nuestras posibilidades de acceder a un tratamiento, de qué tan temprano también ¿no? recibimos el diagnóstico. De personas que reciben un diagnóstico tardío y a veces se preguntan, pucha, si me hubiesen dicho esto hace 15, 20 me hubiera años, aliviado tanto. ¿cómo hubiera sido la vida? Todo lo que he batallado todo este tiempo, ¿cómo hubiese sido si hubiera sabido a tiempo lo que me pasa y me lo hubiera tratado? Eso ¿no? me pasa muchísimo en consulta y seguro a ti también, que siento que hay un alivio muy grande cuando dicen, era esto. O sea, siempre lo pensé, pero me sentí simplemente como encasillada en, no, soy floja o no me salen las cosas bien. Entonces, ¿no? Al final, el no saber el diagnóstico le pesó más que tenerlo y poder comprenderse a sí mismo, ¿verdad? Así es. Y creo que también hay un tema que tal vez lo podemos conversar un poco en relación a no solo este proceso personal de descubrir tu propio diagnóstico, sino el hecho que ahora sea parte de la conversación pública. Porque hemos partido hablando de que estas palabras están por todos lados en redes y uno no solo lee lo que te resuena a ti, también se informa de lo que le pasa a otras personas. Y uno conoce sobre distintos diagnósticos porque también ves a otras personas, tus amigos, tus familiares que postean, que tienen algo, comparten algo y te enteras de cosas que también no necesariamente tienen que ver contigo, pero que a fin de cuentas vivimos en una sociedad que es diversa y necesitamos también entendernos en nuestras diferencias, empatizar con los demás como sociedad, y creo que parte de nuestra responsabilidad como seres humanos es también entender que cómo funcionan las personas en todas sus variedades, en todo el espectro de particularidades psicológicas que existen, ¿no? Y en ese sentido también se me hace la pregunta, ¿cómo podríamos empezar como a pensar cómo no caer en estos riesgos de diagnosticarnos a partir de redes sociales? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que tiene que ver, uno, con quitarnos la responsabilidad como personas de tener que diagnosticar. No, a las personas que no son especialistas en salud mental no les compete diagnosticar, no nos ayuda necesariamente, porque le vamos a terminar poniendo más foco en si cumplimos o no cumplimos que en ver lo que nos pasa, ¿no? Entonces hay que aprender a validar nuestra experiencia, no por si calza o no calza con la etiqueta. Para saber si tenemos un diagnóstico es importante ir a un especialista. Por más que haya dificultades para que todo el mundo pueda acceder, es importante que cambiemos nuestro chip a no tenemos especialistas disponibles, es difícil el acceso a salud mental, entonces todo el mundo autodiagnostíquense. No, yo creo que digamos, tenemos bastantes dificultades sociales con eso, pero que si cambiamos nuestra mirada, necesitamos priorizar la atención en salud mental con especialistas, tenemos que empezar a generar esos espacios y a buscarlos para que se vea que hay demanda, ¿no? De acuerdo, y creo que ahí va de la mano con lo que hablábamos de la prevención, ¿no? De que sí podemos ir a un especialista y aún así nos diga
que no tenemos un diagnóstico, ya estamos cuidando nuestra salud mental Así es. para no a veces caer en estos diagnósticos que son mucho más difíciles de trabajar en el tiempo, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo trabajar con alguien que está empezando a sentirse de repente con falta de ánimo, falta de motivación, a estar con un trastorno depresivo mayor. Que viene además arrastrándose por un De montón mucho de tiempo. Y va desgastando, ¿no? Ajá. Así es. Y tal vez en redes sociales sí tomar en cuenta, o sea, uno, buscar también la fuente donde estamos consiguiendo información, ¿no? Buscar que sea una fuente confiable, que venga un especialista real, digamos, formado, avalado, ¿no? Porque es muy fácil hacer una lista y a las personas nos encantan las listas y ver definiciones y decir, tengo, no tengo. O algo que leyeron en internet y como que, oye, voy a poner esta lista de algo que encontré en Google y no Sí, necesariamente es... y tal vez es una fuente desactualizada, ¿no? Exacto. Pero creo que tal vez lo podemos tomar como un punto de partida, ¿no? Para buscar entendernos un poquito más, buscar complementar esa información, buscar conocernos, y el que no cumplamos con esos criterios, o el que esa tal vez definición no sea oficial, no significa que no sea un buen ejercicio prestarnos atención y hacernos preguntas para entendernos más. Y en este sentido también es importante saber cuándo es que sí necesito ayuda de un profesional, cuándo es que sí necesito que alguien vea a ver si es que de verdad tengo un diagnóstico o en todo caso evaluar, ¿no? Así es. Y este tipo de recomendaciones ahora las vamos a escuchar. Gracias, Andrea. Hola, Andrea. Hola, Andrea. Hola, chicas. Bueno, he estado pensando en varias cosas, de todas las que han dicho, hay cosas súper importantes, ¿no? Pero creo que hay 3 cosas fundamentales que me parece relevantes de recomendar, que sería que lo primero, que si alguien ve en redes sociales algún diagnóstico que le hace sentido, ¿no? Creo que sí es importante lo que decían hace un ratito de ir a un especialista, ¿no? Buscar la ayuda y preguntar qué es lo que está pasando. Creo que es un poquito como con cualquier especialidad, ¿no? Como algo sientes que algo no cuadra, no está bien, ok, vamos al especialista a ver qué nos tiene para decir. Una evaluación, un descarte. Igualito como si nos doliera alguna parte del cuerpo, Tal cual. ¿no? Algo nos deja de funcionar, no podemos dormir bien, tomar el síntoma como una alarmita. Exacto, exacto. Y otra cosa que también decías tú, Tam, que creo que es fundamental, es el tema de descubrir tu diagnóstico, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Entonces, un segundo punto creo que es este tema de cómo vas haciéndote la idea del diagnóstico, cómo lo vas procesando, cómo te vas descubriendo con ese diagnóstico, ¿no? Y también pensaba en la idea, por ejemplo, de que no es algo estático, ¿no? Sino que es algo que va variando también en el tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos seguimiento? Que puede ser con tu terapeuta, puede ser con tus citas en el psiquiatra, ¿no? O sea, puede ser algo bastante complejo, pero creo que no hay que dejarlo pasar, ¿no? Y un tercer punto, que quizás como para ir cerrando, es la idea también de cómo comunicar tu diagnóstico, ¿no? ¿Qué quieres decir tú de tu diagnóstico? ¿Qué quiero yo que los demás sepan? ¿No? Que no hay un tiempo determinado ni una forma determinada, sino que uno también va aprendiendo qué decir, cómo decirlo, con qué te sientes cómodo. Y a quién Si también, quiero ¿no? decirlo. Si quiero decirlo, y a quién también. ¿Qué información yo necesito que sepa mi familia? No es la misma información que necesito que sepan en mi trabajo o la información que yo quiero compartir a mis amigos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, creo que esas 3 cosas son importantes de tenerlas en mente. Y este tema que decías de el hacerle seguimiento al diagnóstico en tu proceso de terapia, ¿cómo empalma eso, por ejemplo? ¿No? O sea, creo que siempre hay que estar como en comunicación con tu terapeuta o con el psiquiatra, ¿no? O con el especialista, de las dudas que tengas, ¿no? De no quedarte tú con preguntas en la cabeza, sino también tener la confianza de preguntar, ¿no? Está bien tener preguntas, está bien tener dudas. Para eso estamos, ¿no? O sea, Así para es. eso estamos los psicólogos, las psicólogas. Y cada cierto tiempo también preguntar si algo nuevo aparece, ¿no? Si hay una nueva duda, como volverla parte de tu proceso, integrarlo a otras cosas, porque tu vida va a cambiar, va cambiando, Así es. ¿no? Entonces, creo No que ese somos seres acompañamiento. estáticos. Exacto. Así es. Sí. Qué importantes esas recomendaciones para tener en cuenta, ya sea si estamos en un proceso de descubrir el diagnóstico o si ya lo tenemos. Y si es que necesitamos empezar un espacio de terapia para poder darle continuidad o empezarnos a conocer,
pueden buscarnos en psicologamente.p y solicitar atención. Gracias por las recomendaciones, gracias por escucharnos hoy día y mi psicóloga dice que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Chao.